Sean todos bienvenidos. En esta ocasión estaremos indicando cómo realizar una aplicación CRUD utilizando el lenguaje de programación Python y el paradigma de programación orientada a objetos. Como podemos ver en la presentación, este es el diseño al que vamos a llegar una vez que programemos nuestra aplicación. Un poquito para entrar en contexto, hace algún tiempo habíamos publicado un video acerca de cómo realizar una aplicación CRUD Python utilizando una base de datos SQLite. Esta aplicación permitía leer, crear, actualizar y eliminar registros de una tabla que estaba almacenado en SQLite. Sin embargo, recibimos muchas peticiones acerca de mejoras o funcionalidades adicionales que podríamos nosotros agregarle en nuestra aplicación. Por ejemplo, recibimos peticiones acerca de colocar funciones de búsqueda, aplicar el patrón MVC, separar el trabajo por módulos, utilizar capas, corregir algunos pequeños detalles, por ejemplo, evitar la creación o actualización de registros cuando existen campos en blanco, entre otras cosas. Así que vamos a reestructurar la aplicación y además de eso vamos a ir acogiendo todas estas solicitudes para que nuestra aplicación sea aún más robusta. Empecemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar cuál es la arquitectura básica versus la arquitectura a la que deseamos llegar. Entonces, como podemos ver aquí, en el proyecto actual nuestro archivo se llama crud.py y aquí tenemos básicamente todo: la conexión con la base de datos, la lógica de negocio, la configuración y parametrización de la ventana de la interfaz gráfica, es decir, todo se programó en un único archivo. Y obviamente la aplicación funciona, ya que permite crear, leer, actualizar y eliminar registros sin ningún problema. Pero es importante que nuestras aplicaciones sean sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, para esta clase vamos a proveerle de una arquitectura MVC. Eso quiere decir que vamos a separar este único archivo en módulos y vamos a tener aquí la capa del modelo, la capa del controlador y la capa de la vista. Un poquito para resumir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una entidad para el empleado. Vamos a generar un archivo únicamente para la sintaxis de las consultas. Vamos a generar en el controlador un archivo donde van a ir los mensajes que van a mostrarse precisamente cuando estemos controlando la ventana. Vamos a crear un archivo llamado servicio.py y aquí vamos a colocar todas las operaciones que trabajen invocando al modelo y devuelvan algún tipo de resultado a la vista. Es decir, este controlador se comunica con el modelo y también se comunica con la vista. Y la vista, por su parte, es la ventana como tal, y aquí tendremos la configuración de los componentes gráficos. Entonces, el objetivo es distribuir nuestra aplicación para que tenga una arquitectura más profesional. ¿Cuál es la diferencia entre tener un único archivo versus a tener mi aplicación distribuida en 3 capas y en 6 archivos? Potencialmente, cuando tenemos todo en un solo archivo, al momento de hacer un cambio se vuelve algo sumamente complejo y tedioso. Haciendo una comparación con una página web, es como si en el mismo archivo tuviésemos el código HTML, el código JavaScript y el código CSS. Entonces, cuando nosotros queramos darle mantenimiento o agregarle un módulo o modificar solamente cierta parte, vamos a tener que enfrentarnos con toda la estructura. Y eso obviamente es un trabajo innecesario, pero como toda la información está en el mismo archivo, pues digamos es la única manera de trabajar. Sin embargo, en una arquitectura modelo vista controlador, si separamos en capas es mucho más eficiente y también es más fácil de mantener la aplicación a mediano y largo plazo. Porque digamos que en un futuro queremos cambiar de base de datos. En lugar de trabajar con SQLite, queremos trabajar con MySQL.
Básicamente tendríamos que ir modificando la capa del modelo y de pronto algunos cambios menores en el controlador, pero el resto, por ejemplo la vista, sería la misma. Entonces es más fácil hacer una gestión de cambios y también más eficiente en cuanto a inversión de tiempo, inversión de dinero al momento de realizar algún cambio. Listo, entonces aquí tengo la aplicación, la de los primeros videos. Si nosotros abrimos el archivo, efectivamente aquí tenemos nuestro archivo crud.py, y lo que tenemos que visualizar aquí es que este archivito contiene básicamente las tres capas. Lo que tenemos que hacer es dividir esto, y para ello vamos a ir haciendo paso a paso la configuración para que puedan ir siguiendo el desarrollo y puedan comprender la separación en capas sin problemas. Entonces, si regresamos a nuestra presentación, podemos ver que necesitamos 6 archivos. La ventana principal es la que en este momento se llama crud.py. Entonces este archivito nosotros podemos renombrarle y crear los otros 5 archivos. Entonces el primer paso que vamos a hacer es crear estos archivos en el proyecto. Listo, como puedes observar, aquí tenemos todos los archivos que necesitamos. Entonces a este archivo llamado crud lo voy a renombrar y lo voy a llamar ventana.py. Antes de continuar voy a ejecutar el proyecto. Como usted puede ver, aquí está la interfaz gráfica. Si presionamos en mostrar lista, ahí tenemos la lista. En este caso es un único empleado. Si quiero crear un nuevo empleado, coloco aquí el nombre, por ejemplo Pedro Mesa. Cargo, digamos que este señor es gerente. Salario 2000. Crear registro. Si quiero modificar, presionamos doble clic en el registro y aquí, por ejemplo, en lugar de extra le puedo poner administrador. Modificar registro y listo. Otro cambio también que vamos a implementar es que en lugar de dar doble clic, vamos a configurar para que estos datos se carguen en la parte superior únicamente presionando un clic en lugar de 2. Listo, entonces empecemos. Bueno, aquí algo que te quisiera recomendar es que antes de hacer algún cambio le saques una copia a tu proyecto. En este caso, bueno, yo ya lo he respaldado con anticipación, pero como una buena práctica siempre hacer una copia. En tal caso, si por ahí surge algún error y no se logra llegar a un estado funcional, tendrás la copia para poder restaurar la aplicación y tener el estado funcional. Además de eso, vamos aquí en estos botoncitos, vamos a colocar unas imágenes. Por ejemplo, aquí para crear puede ser un botón más. Aquí para modificar el registro puede ser un icono, por ejemplo un lápiz que suelen poner para editar un cambio. Acá también vamos a crear otro botón para actualizar los cambios, puede ser una lupa, ya que este icono se utiliza para buscar. Por ejemplo, aquí podría yo escribir la palabra Luis y buscar todos los registros que contengan esa palabra. Con eso me evito de generar toda la lista, y si yo tuviese cientos de registros, pues obviamente
en lugar de tener toda esta cantidad de información, podría filtrarla. Bueno, todos esos cambios vamos a irlo haciendo paso a paso. Entonces, como vamos a agregar imágenes para mejorar el aspecto visual, vamos a crearnos también aquí, dentro del proyecto, una carpetita. Y a esta carpetita la vamos a llamar imágenes. ¿Listo? Ahí está. Podemos nosotros revisar la carpeta, clic derecho, abrir la carpeta. Bueno, y en este caso yo ya tengo descargadas las imágenes. Son estas las que voy a colocar en mi ventana. Entonces copio y pego. Listo. Ahí están las 5 imágenes. Una para cada elemento del CRUD y otra para filtrar, para hacer una búsqueda. Si regresamos a Sublime Text, vamos a poder observar aquí también las imágenes. Listo, entonces empecemos con la configuración del modelo. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestra clase empleado. Dentro de esta clase empleado vamos a crearnos un constructor. Para crear el constructor, la sintaxis es def guión bajo, doble guión bajo, init, doble guión bajo, y aquí colocamos los campos del constructor. En este caso colocamos el campo self, que va por defecto, luego nombre, cargo y salario. ¿Listo? Luego tenemos que inicializar los valores. Entonces self punto nombre igual a nombre, self punto cargo igual a cargo, y self punto salario igual a salario. Y básicamente eso sería el constructor. Luego necesitamos un método para retornar la información del empleado. Entonces, cuando yo construyo un objeto tipo empleado, necesito una función para retornar su información. Entonces a este método lo voy a llamar info. Puedes darle el nombre que tú quieras. Esta palabrita de aquí sirve para identificar o referenciar el método y los atributos al momento de crear un objeto. Por ejemplo, si yo creo un empleado, es decir, si yo instancio la clase, para invocar correctamente al constructor y a los respectivos métodos, necesito que estos tengan la palabra self. De lo contrario nos va a dar un error. Entonces aquí vamos a retornar self.nombre, self.cargo y self.salario. Básicamente voy a retornar una tupla con los valores del respectivo empleado. Y listo, eso sería todo lo que tengo que hacer en el primer archivo. Voy a hacer una prueba simplemente para testear la funcionalidad de la clase empleada. Entonces aquí voy a crearme empleado igual a empleado y voy a darle unos atributos. Entonces nombre, pongámosle Juan, cargo, jefe, y salario pongámosle 1000. Voy a mandar a imprimir la información, print empleado.info, guardo los cambios, ejecuto y aquí tengo los valores. Listo, la clase empleado está terminada. Entonces aquí tiene que ir la entidad que maneja la aplicación. En este caso es una aplicación para gestionar empleados. Si mi aplicación sirve para gestionar estudiantes, entonces tendría que crear la clase estudiante.
Si mi aplicación en cambio sirve para gestionar productos, aquí iría la entidad producto. Si tuviese otra entidad llamada categoría, entonces todo con su respectiva clase. Una clase para cada entidad. Listo, guardo los cambios y ahora voy a la clase consulta. Y bueno, antes de continuar en esta parte, si nosotros quisiéramos hacer más funciones, pues tendríamos que continuar en esta parte. Voy a comentar estas líneas de código para que quede ahí como una evidencia de que se probó la clase y funcionó correctamente. Listo, entonces si yo necesito hacer más métodos, por ejemplo get y set de cada uno de los atributos, puedo hacerlo a continuación. Por ejemplo, métodos para subir el sueldo del empleado o aplicar algún tipo de penalización y reducir el sueldo, podría hacerlo. Entonces todo lo que es a nivel de empleado podría hacerlo en esta clase a continuación y luego probar. Listo, entonces vamos ahora sí a la clase consulta. Aquí yo voy a generar todas las sentencias SQL en formato string. Si nosotros vamos al archivo anterior a ventana.py, como ustedes recordarán, para hacer una actualización utilizamos esto: update, empleado, set nombre, cargo, salario. Es decir, estamos aquí colocando en texto quemado la sintaxis de la consulta. Más bien dicho, estamos colocando aquí la consulta y esto funciona, pero no es lo más recomendable. Así que vamos a cargar esta información en una variable y luego aquí invocamos a la variable. Entonces de esa manera no es visible la estructura de la sentencia desde la ventana. Entonces vamos acá y como recordarán, entre las muchas acciones que hacía nuestra aplicación, la primera era crear la tabla empleado. Por lo tanto, esta es la sentencia que necesitamos. Le voy a llamar create. Por aquí podríamos utilizar cualquier nombre, podríamos incluso llamarle x igual a todo esto. Sin embargo, se recomienda utilizar nombres representativos. Listo, entonces aquí está la sentencia para crear la tabla. Si tuviésemos que crear más tablas, podemos a continuación hacer las respectivas sentencias. Entonces ahí el nombre de la variable pudiera ser crear empleado, crear persona, crear categoría, etc. Nuestra aplicación también permite eliminar la tabla empleado. Entonces voy a colocar aquí una segunda variable y esta variable se llama delete table o borrar tabla. Igual, si tuviese más tablas, probablemente las variables deberían llamarse delete empleado, delete persona, delete producto y así sucesivamente. Adicionalmente voy a crear las otras variables. Listo, voy a hacer un poquito más pequeño el texto para que se visualice sin problema y ahí está. Entonces aquí está la variable para crear la tabla, variable para borrar la tabla, variable para insertar el empleado. Recuerden utilizar marcadores de posición, ya que de esta manera se evita el ataque de inyección SQL. Voy a crear la variable select y ahí la instrucción para seleccionar la información del empleado, instrucción para actualizar los datos del empleado según el ID, instrucción para eliminar el empleado según el ID y vamos a agregarle esto. Esta funcionalidad no existía en el aplicativo anterior, pero en esta nueva versión vamos a incorporar esta nueva funcionalidad: buscar. Entonces seleccionamos toda la información del empleado de acuerdo al nombre y a la característica. Por ejemplo, si ingreso la letra K,
esta instrucción hará que busque todos aquellos empleados cuyo nombre empiece, finalice o en el medio tenga la letra K. Bueno, aquí se le puede ir personalizando y si deseas aquí puedes ir incrementando más sentencias SQL de acuerdo a lo que necesites. Por ejemplo, si quieres buscar de manera parecida, pero no por el nombre, sino por ejemplo por el cargo, todos los que son administrativos, por ejemplo, entonces sería una instrucción parecida. Buscarías cargo, like, y esto sería básicamente lo mismo. Entonces puedes hacer aquí más instrucciones. Esta puede ser buscar por nombre, buscar por cargo, buscar por sueldo incluso. Bueno, ahí ya tendrías que utilizar esta parte para definir los rangos, por ejemplo, entre los sueldos. Y listo, eso sería básicamente todo. Entonces en esta clase consulta lo que tienes que hacer es colocar todas las instrucciones que necesita tu aplicación para gestionar su transaccionabilidad. Y con eso ya tendríamos lista nuestra capa modelo. Entonces, un poquito retomando el diseño al que queremos llegar, las imágenes van a verse de esta forma para que la aplicación sea un poco más amigable. Bueno, esto simplemente es agregar a la configuración del botón un campo adicional y listo. Retomando la arquitectura, hemos creado hasta ahora la clase consulta y la clase empleado con su respectivo código. Ahora necesitamos una conexión hacia la base de datos. Entonces esto podríamos hacerlo en la clase consulta o a su vez manejarlo como un servicio desde el controlador, es decir, lo vemos a la conexión como un servicio. Entonces podríamos hacer que la conexión, el método como tal de conexión, vaya desde acá y empate con las consultas de SQL y con la lógica de negocio. Luego, para desplegar estos resultados, pues obviamente tendremos aquí los métodos CRUD que trabajarán de acuerdo al estado de esta conexión, porque recordemos que por seguridad la conexión debe cerrarse después de una transacción, es decir, después de crear un registro o actualizarlo, después de eliminar un registro, después de buscar un registro, etc. Entonces vamos a crear aquí en la clase servicio el método para conexión y esta otra clase va a gestionar todos los mensajes. Como vamos a manejar muchos estados de conexión, puede ser que la conexión haya funcionado con éxito o que la conexión haya dado algún error. Entonces, para no estar quemando el texto, podríamos crear un diccionario de variables o un set de variables y ahí almacenamos el respectivo mensaje y luego simplemente llamamos a la variable. Entonces nuestro siguiente paso va a ser crear esta clase, la clase mensaje y la clase servicio. Entonces si vamos acá a mensaje, vamos a generarnos la clase class mensaje y aquí vamos a colocar todos los mensajes que nosotros vayamos a utilizar en el aplicativo. Básicamente es un conjunto de variables que alimentan a los diferentes componentes gráficos. Por lo tanto, el resultado final sería algo como esto. Listo, entonces, por ejemplo, una vez que la clase se conecte exitosamente, en lugar de escribir estos mensajes así directamente, lo que vamos a hacer es crear variables y en lugar de escribir directamente, lo que vamos a hacer es invocar a la variable. Aquí hemos incluido, por ejemplo, la información acerca de la aplicación. Si usted recuerda, cuando nosotros ejecutamos la aplicación, acá en ayuda tenemos la opción acerca y aquí nos aparece aplicación CRUD versión 1.0 tecnología Python Tkinter. Entonces esto vamos a reemplazar y ahora lo que va a mostrar es aplicación CRUD versión 2.0 tecnología Python Tkinter o el mensaje que usted quiera ponerle.
Igual acá tenemos mensajes de éxitos y mensajes de errores. Por ejemplo, para eliminar los registros tenemos mensajes de confirmación. ¿Realmente desea eliminar el registro? Para eliminar la base de datos, otro mensaje. Tenemos mensajes también si sucede o si ocurre errores al actualizar, al eliminar, al buscar. En caso de que tengamos campos faltantes, voy a presentar este mensaje. Por favor, rellene todos los campos. Y esta era una petición que se hizo mucho en los videos anteriores, ya que la aplicación permite hacer esto. Tengo vacíos los campos, crear registro, y aquí muestra un registro en blanco. Entonces vamos a corregir eso, y lo que va a salir acá es un cuadro, una advertencia, y el mensaje es que por favor rellene todos los campos. Listo, entonces continuemos. También estuve leyendo entre los comentarios que tienen bien el código, pero no les funciona. Puede ser que esté fallando alguna indentación. Entonces pueden presionar Control A y ver que realmente exista una tabulación, porque puede ser que al momento de programar no hayamos tabulado, sino simplemente hayamos dado espacios en blanco. Y aquí parecería que está bien. Sin embargo, si nosotros comprobamos presionando Control A, vamos a darnos cuenta que aquí no hay tabulación, solamente hay espacios en blanco. Entonces eso, revíselo por favor. También veamos aquí en la clase empleado, por ejemplo, Control A, podemos ver todo está bien, está tabulado correctamente. Vamos a la clase consulta, Control A, y también está tabulado correctamente. En este caso tiene que haber una tabulación con respecto a la clase. Listo, ahora vamos a servicio, y aquí lo primero que vamos a hacer es importar el módulo SQLite, y como aquí vamos a trabajar con la clase consulta y con la clase empleado, vamos a hacer lo siguiente: from consulta import asterisco, es decir, del archivo consulta importe todo lo que tenga. Aquí algo muy importante: este nombre que nosotros escribimos acá es el nombre del archivo. Por ejemplo, escribimos empleado porque el archivo se llama empleado. Podría darse el caso de que el archivo tenga otro nombre muy diferente a la clase. Supongamos que el archivo se llama módulo. Entonces, ¿cómo tendríamos que escribir? From módulo import asterisco, y dentro del asterisco está implícito la clase empleado. Entonces esto hay que tener en cuenta. Lo que va aquí es el nombre del archivo, y en el import van las clases, las funciones, lo que queramos importar. Y si queremos importar todo, colocamos el asterisco. Luego vamos a crear la clase class servicio, y aquí vamos a colocar la primera función, una función para conectar. Entonces aquí voy a crear mi variable, mi conexión igual a SQLite connect, y aquí el nombre del archivo. ¿Cómo se llama mi archivo de base de datos? Se llama base. Entonces tengo que utilizar este mismo nombre, base, y aquí entre comillas base. Luego debo generar mi cursor, entonces lo voy a llamar así: mi cursor igual a mi conexión punto cursor, y luego retorno la conexión. Entonces retorno la conexión y retorno el cursor. Listo. Entonces aquí estoy conectando con SQLite. Si nosotros vamos a la ventana, lo que hemos hecho es este método de aquí. Entonces este método lo hemos colocado en la capa correspondiente.
Entonces puede manejarse a nivel de modelo, a nivel de controlador también, pero jamás a nivel de vista, porque en la vista no puede estar la conexión con la base de datos, ya que si un atacante accede a este código desde la vista, podría acceder a la base de datos y eso para nada es eficiente. Se imagina usted si tenemos aquí nuestra aplicación bancaria, nuestra banca web, y que el usuario desde la ventana pudiera acceder a la base de datos del banco. Sería terrible, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es aislando esta conexión. Ya, entonces eventualmente vamos a retirar esta conexión de aquí y únicamente vamos a acceder a través del controlador y no directamente desde la vista. Luego necesito crearme un método para crear la tabla, es decir, me conecto a la base y creo la tabla. Es básicamente este método. Entonces, como usted puede ver en la primera versión, aquí directamente conectábamos con la base y generábamos la variable cursor. En este caso, como tenemos nuestro método y nuestro método retorna la conexión y el cursor, la forma de programarlo va a ser la siguiente. Entonces definimos la conexión a la base de datos y acá creamos las variables. Mi conexión, coma, mi cursor igual a servicio punto conectar. Listo. Ahora bien, si nosotros comparamos la clase servicio con la clase empleado, podemos ver que en la clase empleado todos los métodos necesitan el parámetro self, y esto es porque aquí creamos objetos. Cada objeto es un empleado y podemos tener n empleados, por lo tanto podemos tener n objetos. Sin embargo, acá en el servicio lo que voy a hacer es que el método sea estático, es decir, que no se necesiten crear n cantidad de objetos tipo servicio, sino que a través de la clase invocamos al método. Por lo tanto, como voy a darle este enfoque de método estático, cuando un método es estático no necesita la palabra self. Listo, guardo los cambios y continuamos con la siguiente línea. Entonces aquí yo debo crear la tabla. Entonces mi cursor punto y ejecuto la consulta para la tabla, que es esto. Entonces, en lugar de estar escribiendo todo este código, lo que yo voy a hacer es invocar a consulta, porque bueno, consulta también maneja en este caso variables estáticas. La sintaxis correcta sería esta. Entonces, si alguien accede a este servicio, lo que él puede ver es que estamos creando algo, pero no sabe la sintaxis. Aquí no vemos, por ejemplo, el nombre de la tabla. Puede llamarse empleado, puede llamarse persona, puede llamarse employees, no sabemos. Por lo tanto, está encapsulado, está oculto esa información y únicamente el modelo es el que puede ver, digamos, el texto en claro. Ya de forma similar, vamos a crearnos un método para eliminar. Entonces aquí llamamos a eliminar base de datos, realizamos la conexión. Como mi método conectar retorna dos valores, yo puedo generar dos valores e igualar a lo que retorna el método conectar. Entonces método conectar retorna en primer lugar la conexión y en segundo lugar el cursor. Por lo tanto, esta conexión va a la variable mi conexión y esta variable mi cursor va a esta otra variable del cursor, ya que estamos trabajando con variables locales. Estas variables de acá son diferentes a las variables de acá, a pesar que tengan el mismo nombre. Tienen el mismo nombre, son del mismo tipo, pero en cuanto a ámbito son diferentes porque son variables locales. Listo. Entonces vamos a eliminar la base de datos. En lugar de create, delete,
table, porque así se llama la variable. Y ahora vamos a crear nuestra función para crear un registro, y aquí puedes llamarle consultar la base, ¿ya? Para que en la ventana, en esta parte, renderice todos los registros. Entonces si tenemos 10 empleados, aquí aparecerá la información de todos. Entonces conectamos con la base, realizamos la sentencia select y retornamos la colección. Entonces aquí retorno mi cursor punto fetch all. Listo. Luego en la siguiente capa, con un bucle for, recorro esta colección y renderizo. Entonces, como puedes observar, aquí ya estamos programando las funciones CRUD. En este caso, esto es leer, read. Vamos con la siguiente parte. Aquí vamos a ver cómo crear. ¿Listo? Entonces, copiamos, generamos la conexión. Y aquí vamos a crear el empleado. Lo que vamos a hacer en este momento es generarnos un objeto empleado. Este empleado va a tener nombre, cargo y salario. Estas variables van a ser parámetros del método crear, por lo tanto lo trabajamos de esta manera. Luego tenemos que ejecutar la consulta, entonces consulta.insert. Ahora, si nosotros nos vamos a la clase consulta, vemos aquí que la variable insert recibe 3 valores. Y estos valores tienen que ir separados por comas. Si nosotros comparamos, podemos ver que esto es una tupla, que precisamente es lo que retorna este método, una tupla. Nombre, cargo y salario. El ID no le trabajamos dentro de la clase porque al momento de ingresar un nuevo registro, esta base de datos, bueno, en este ejercicio, más bien dicho, en este ejercicio como tal, el ID es auto incrementable. Por lo tanto, se genera de manera transparente sin necesidad de que el usuario tenga que ingresar ningún ID. Entonces solo necesitamos nombre, cargo y salario. Por lo tanto, acá luego del insert, coma, empleado.info. Listo, ahí está. Y luego finalizamos la instrucción. Mi conexión .commit. Listo. Ahí tenemos el método para crear un empleado. Vamos con la siguiente operación. Vamos a ver cómo hacer una actualización, un update. Vamos a llamar a este método actualizar. Aquí para actualizar necesitamos nombre, cargo, salario y también el identificador, ya que al momento de cambiar algún valor necesitamos que este cambio sea en el mismo empleado, es decir, en el mismo registro. Luego conectamos con la tabla, generamos o creamos un empleado genérico, y aquí tenemos que colocar la consulta update. Si vamos al código de la variable consulta, tenemos que para actualizar, actualiza el empleado, seta el nombre, cargo y salario, donde el ID es igual a, y aquí ¿qué debe venir? Más, y la variable que tenga el ID para que esta instrucción se complete y por ende para que sea válida. Por lo tanto acá más ID. Listo, ahí está, completo. Y el resto de la información la hacemos a través del empleado info. Luego vamos a borrar
Por lo tanto, delete, esta parte es la última de las operaciones CRUD. Por lo tanto, llamo a este método borrar. Para borrar solo necesito el ID, el identificador. Genero la conexión. Ya no necesito crear el empleado como tal. Solamente ejecuto consulta.delete, borrar. Y de la misma manera, como no necesito el empleado, esta parte puedo eliminar. Y aquí completo la instrucción delete de acuerdo a este ID. Luego cierro la conexión y listo. Necesito una instrucción más que es para buscar. Esta instrucción no estaba en la aplicación anterior, sin embargo vamos a implementarla en esta nueva versión. Le voy a llamar buscar. En este ejemplo voy a buscar únicamente por el nombre. Por lo tanto, me conecto a la base y ejecuto buscar. Listo, y aquí voy a buscar con la variable nombre. Entonces nombre y coma. Listo, si regresamos a la consulta, vemos aquí que buscar efectivamente me pide un nombre. Entonces el valor del nombre que va a reemplazar este marcador de posición es precisamente esta variable nombre que está acá. Ahora, en este método execute, cuando yo coloco un segundo atributo, esto es una tupla, ¿sí? Porque recuerde que está entre paréntesis y separado por comas, por lo tanto es una tupla. Pero si en mi tupla yo tengo un solo valor, en este caso solo el nombre, debo colocar una coma para que el intérprete sepa que es una tupla, porque si escribo solo la n, le va a tomar como un parámetro individual, no como una colección, y ahí vamos a tener problemas. Y luego necesito retornar la lista de empleados, porque puede darse el caso de que sea uno, pero también puede darse el caso de que sean varios empleados que cumplan con este criterio, con este filtro. Por lo tanto, mi cursor.fetch all. Y listo. Esto sería básicamente el controlador. Entonces, como podemos apreciar, aquí ya tenemos 2/3 partes de nuestro trabajo. Ya tenemos la consulta, la entidad, nuestro listado de mensajes, nuestro archivo de servicios, y nos hace falta la vista. Dentro de la vista vamos a generar dos archivos, uno de un gestor y la ventana como tal. Aquí en la ventana obviamente va a ir la configuración acerca de la distribución de los componentes, donde van a estar los botones, donde van a estar las cajas de texto, donde van a estar las etiquetas, y en la clase gestor van a estar las funciones de esos elementos. Por ejemplo, para llenar la lista desplegable, en gestor debe haber la función que haga el llenado y por ende el despliegue de la data. Lo mismo al momento de presionar un botón. La acción del botón tiene que estar acá en gestor y esto a su vez se comunica con la ventana y así es como funciona. ¿Podría ponerlo todo en un mismo archivo? Sí, pero aprovechando que estamos separando todo en módulos, tratemos de hacerlo en gestor y en ventana. Por lo tanto, vamos a configurar el gestor. Vamos a gestor.py, colocamos las dependencias, vamos a estar conectados con la librería de Tkinter y con la clase servicio del archivo servicio. Luego generamos nuestra clase, class gestor, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar primero métodos para invocar al servicio de conexión. Entonces aquí gestionar servicios de conexión. Solamente los vamos a invocar porque los servicios ya están programados en las otras capas. Por lo tanto, voy a llamar a mi función dev conexión base de datos y aquí voy a aumentar el tema de las validaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sucede un error?
Entonces, si nosotros nos vamos acá a servicio, la conexión simplemente conecta y ejecuta, ¿verdad? Pero aquí no hacemos ninguna validación. La validación la vamos a hacer acá, porque como recordarán, en nuestra ventana tenemos una opción que es conectar con la base de datos. Si presionamos y da un error, necesitamos una ventana que nos muestre el error en la conexión. Entonces note que esto es interfaz gráfica y esta ventanita también es un componente gráfico. Por lo tanto, esta configuración tiene que estar aquí en la vista, ya que no es correcto que yo invoque elementos gráficos en el modelo o en el controlador. Por lo tanto, utilizo aquí manejo de excepciones. Por lo tanto, try y except. Y aquí lo primero que voy a hacer es invocar al método. Entonces, servicio.conexión con la base de datos. En caso de que la conexión sea exitosa, voy a crear una caja, una ventana emergente, y voy a mostrar la siguiente información. Este es el título, conexión, y aquí va a ir el mensaje. Entonces, como no quiero poner todo el mensaje, es decir, directamente, puedo utilizar aquí esta variable, mire, base de datos creada o conectada exitosamente. Por lo tanto, puedo copiar esto y utilizarla en el gestor. Entonces, mensaje punto éxito base de datos. En el caso del except sería algo similar, pero aquí en cambio utilizamos la otra variable, error en la base de datos, y listo. También podría darse errores al tratar de eliminar la base de datos. Entonces vamos a llamar a este método eliminar base de datos, y aquí voy a generar un cuadro de diálogo, una ventana emergente, donde le pregunto al usuario si realmente quiere eliminar la base de datos, sí o no. Entonces, si la respuesta es afirmativa, solo en ese caso invoco al método eliminar base de datos. Caso contrario, else, puedo colocar aquí error al eliminar la base de datos, la variable error al eliminar base de datos, en caso de que no se elimine. ¿Listo? Continuemos. Vamos a mostrar la lista de empleados en el elemento visual. Entonces, si esto era gestionar servicios de conexión, esta parte en cambio es gestionar servicios de CRUD empleados. Listo, entonces iniciemos con la función mostrar. Listo, el elemento gráfico que permite mostrar una colección de objetos es un árbol. Entonces en tkinter se lo denomina tree, un árbol. Listo, veamos cómo está configurado en la aplicación anterior. Si nosotros queremos mostrar la lista, mire, aquí tenemos la función que se llama mostrar. Entonces voy a copiar esto, ¿sí? Simplemente para ir haciendo una comparación. Vamos al gestor. Listo, entonces por ejemplo aquí este es el método que teníamos en la versión anterior de la aplicación. Por ejemplo aquí, como usted puede ver, se está conectando con la base. Esto ya no es necesario porque la conexión es a nivel de servicio, es decir, desde el controlador. Por lo tanto, ya no necesitamos esta parte. Recibimos un árbol como parámetro. A este árbol extraemos sus descendientes en caso de que tenga y lo guardamos en la variable registro. Luego recorremos los elementos. Bueno, aquí también podríamos hacer esto. Estas dos líneas podríamos compensar en una sola colocando un bucle for de esta manera. Bueno, esto es básicamente una notación abreviada. Podrías dejar la misma notación, pero
Si quieres optimizar, puedes colocar de esta manera. Entonces elimine los elementos para este bucle, es decir, para cada elemento que está en la colección de registros. Luego try y except. Aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejecutando esta sentencia. Ya, pero recuerde que esto lo hace el servicio. Por lo tanto, lo que puedo hacer aquí es generarme una variable llamada empleados igual a servicio punto consultar. Entonces, de esta manera lo que estoy haciendo es que el servicio le estoy delegando a la capa del servicio, es decir, al controlador, que consulte toda la data. Luego todo este resultado me guarde en mi variable empleados, y aquí lo único que tendría que hacer es recorrer empleados y listo. Ahora, si quiero utilizar la misma notación que utilicé en la parte superior, colocamos el bucle for entre corchetes, quitamos los dos puntos y la acción del bucle for colocamos antes que el bucle, y listo. Eso sería todo. Entonces, para tareas sencillas, esta forma de programar el bucle for es mucho más eficiente, ya que en una sola línea tienes toda la lógica o toda la funcionalidad del bucle. Luego acá tenemos el except, y aquí lo que podríamos hacer es mostrar un cuadro de texto. Aquí esta palabrita que está aquí es lo que va a aparecer en la barra de título. Por ejemplo, si aquí le dejo conexión, aquí va a aparecer conexión, pero en este caso es lo que quiero es un mensaje de advertencia. Entonces coloco advertencia, y aquí de mi lista de mensajes o de mi colección de mensajes tengo la variable error mostrar. ¿Listo? Ahí está. Y con esto ya debería mostrar mi lista de empleados. Voy a copiar esto y vamos a hacer el método para buscar, aprovechando de que son bastante parecidos. Para buscar necesito el árbol y necesito el criterio. En este caso es el nombre, pero a futuro podrías crear más funciones y este criterio podría cambiar. Entonces recibimos el árbol, recibimos el criterio, creamos nuestra variable registros, recorremos. Luego aquí en el bloque try, aquí necesitamos primero preguntar si es que el criterio es diferente de vacío. Solo en ese caso consulte. Bueno, y aquí obviamente no es consultar, sino buscar, servicio punto buscar, y buscar de acuerdo al criterio que he recibido. Listo. Luego tenemos esta partecita que sirve para llenar la lista, esta parte. Entonces tal y cual queda lo mismo. Y para la parte de else, aquí necesito yo colocar un mensaje. En caso de que esto sea igual a vacío, quiere decir que la caja de texto está sin ningún criterio, y presionamos el botón para buscar. Obviamente aquí el mensaje sería no existe criterio de búsqueda. Por lo tanto, aquí colocamos mensaje show warning advertencia, y en este caso la variable es mensaje punto nombre faltante. Esta variable nombre faltante es la de acá, no ha escrito criterio de búsqueda. Listo. Verifiquemos los cuadros de texto, porque estoy aquí notando que, por ejemplo, cuando es advertencia, todos deben ser show warning. Entonces en este caso también es show warning, y también acá. Y lo que es conexión está bien, show info. Vamos con la siguiente parte. Este método en cambio es para crear. Entonces, si yo quiero crear un empleado, un registro, necesito nombre, cargo y salario. Y esto es
y estos valores los voy a obtener de las cajas de texto de la ventana. Entonces capturo nombre, cargo y salario y los envío como parámetros. Como solo es un elemento, no necesito esto, y aquí valido. Tengo que verificar que nombre, cargo y salario sean diferentes de vacío. Si es que son distintos de vacío, lo único que tengo que hacer aquí es invocar a servicio.crear. Aquí invoco a mi capa controladora y le digo que con nombre, cargo y salario genere un empleado y luego insértelo en la base de datos. En caso de que estos campos estén vacíos, igual voy a lanzar una advertencia y voy a imprimir la variable campos faltantes. Listo. Esta variable es la que está acá. Por favor, rellene todos los campos. En caso de que se dé un error al crear. ¿Ya? Listo. Acá en este caso también voy a cambiar el mensaje. Esto es error al buscar. A ver, veamos. Mi método para mostrar. Este es mi método para buscar un elemento. O más dicho, buscar dado un criterio. Este es mi método para crear elementos. Y necesito mi método para actualizar. Para actualizar, recuerde que necesitamos, además de nombre, cargo y salario, necesitamos el ID, el identificador. El ID no se muestra en ninguna caja de texto, por lo tanto no se puede cambiar su valor. En la siguiente línea invoco al método actualizar y le envío como parámetro nombre, cargo, salario e ID. ¿Listo? En caso de que haya una advertencia, también campos faltantes, no se puede actualizar si estos campos están en blanco, entonces es el mismo mensaje. Luego, si es que hay un error, aquí es error al actualizar. Listo, ahí está. Para eliminar el registro voy a basarme un poco en este otro método que era para eliminar la base. Es básicamente porque la sintaxis es parecida. La diferencia es que este método es para borrar un registro. Por lo tanto necesito el ID del registro que quiero eliminar. Y aquí mi mensaje va a ser confirmar, pero no el borrado de la base, sino confirmar el borrado de un registro. Si vamos a mensaje, mire, aquí está confirmar. Realmente desea eliminar el registro. Este va a ser el mensaje. Si es que el usuario presiona en el botón aceptando que quiere eliminar, debo invocar entonces al servicio y al método borrar. Y mando como parámetro el ID. Y en caso de que haya algún error, msgbox show warning y aquí advertencia y aquí error eliminar. Y eso sería todo en cuanto al CRUD. Nos queda solamente gestionar lo que sería el mensaje para la versión del programa. Entonces gestionar versión de app. Voy a llamar a esta variable mensaje y lo que voy a hacer es mostrar un cuadro de texto, en este caso solo a nivel informativo, y aquí title, información, y el mensaje es acerca. Listo. Si nos vamos acá
acerca es justo la versión aplicación CRUD, versión 2.0, tecnología Python, tkinter. Listo, entonces ahí terminamos ya el servicio. Bueno, aquí habría que chequearle si es que no se nos fue tal vez algún nombre incorrecto. Por ejemplo, buscar tiene que ser equivalente al método buscar de la consulta. Borrar, delete, está bien. Actualizar, update. Crear, insert. Consultar, select. Eliminar base de datos, delete table, conexión con la base, create table, o bueno, crear. Listo, parece que todo está bien. Vamos al gestor y en el gestor necesitamos que esté correctamente referenciado. Aquí mostramos la lista de empleados. Si hay un error al mostrar. Luego buscamos algún empleado por nombre y mostramos la lista. En caso de que se dé un error al buscar, para crear un nuevo empleado, verificamos que los campos no estén en blanco. Si está en blanco, campos faltantes. Caso contrario, si es que hay un except, error al crear. Luego en actualizar es básicamente lo mismo, pero incrementando el idem. Y en borrar invocamos a servicio.borrar. En caso de que se dé un error al eliminar. Y bueno, esto es para la versión de la aplicación. Bueno, en teoría está todo bastante bien. Ahora nos falta la parte más fundamental y es empatar todo con la ventana. Entonces, vamos a la ventana, control S, control V, y claro, obviamente aquí no hemos hecho ningún cambio, por eso sigue funcionando tal y cual como en la primera versión. Todo lo que muestra esto es obtenido o consumido de la ventana, es decir, tanto la interfaz como la lógica de negocio, como la persistencia con la base de datos, todo está en un mismo archivo. Vamos a ir separándolo paso a paso. Ahora, lo que te recomiendo, si es que ya no lo has hecho antes, saca una copia de este archivo y con eso puedes editarlo sin ningún inconveniente. Entonces vamos acá, importar la biblioteca. Entonces importamos tkinter, msgbox. Aquí estas dos líneas podemos hacerle una sola, ttk. Ya, esto es para la ventana. Aquí ya no necesitamos de SQLite porque no se va a conectar directamente con la base. Lo que sí necesitamos es conectarnos con mensaje y con el gestor. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos. Aquí nos dice desarrollo de la interfaz gráfica. Ya esto. Vamos a bajarlo. Lo primero que vamos a hacer aquí es invocar los métodos CRUD para los botones. Recuerde que en nuestra aplicación cada botón tiene que llamar a una función. Entonces, primero, para conectar con la base de datos, dev conexión base de datos, y aquí vamos a invocar al gestor punto conexión con la base de datos. Y listo, eso es todo. Internamente el gestor ya sabe cómo hacer sus validaciones. El gestor invoca al controlador, el controlador valida el nombre de la base, el nombre de la tabla, etcétera, etcétera. Siguiente, dev eliminar base de datos. Lo mismo, solamente conectamos con el gestor y con la función eliminar base de datos. ¿Listo? Ya. Aquí algo importante por estética básicamente, y es que cada vez que nosotros hagamos una acción, estos campos tienen que limpiarse. Por ejemplo, insertamos un empleado. Aquí están los valores, pero una vez después de haberlo insertado,
estos valores tienen que encerrarse, es decir, estos elementos tienen que encerrarse, y si actualizamos un empleado, aquí tiene que aparecer en esta lista, es decir, tiene que refrescarse. Es decir, son dos acciones: limpiar campos y mostrar la lista. Por ejemplo, cuando modificamos, igual, modificamos un empleado, aquí debería setearse los componentes y acá aparecer el valor modificado del empleado. Entonces voy a crearme dos funciones para eso. Voy a crearme mi función limpiar campos, y como recordarás, estas son mis variables, por lo tanto podría copiar esto y acá a ver, aquí lo que puedo hacer es a todas estas variables setearlas y colocar así cadena vacía. Listo, ahí están los campos limpios. También podría mostrar la lista, entonces def mostrar, invoco el gestor y cargo el árbol. Entonces gestor punto mostrar. ¿Qué voy a mostrar? El árbol. Y este arbolito de acá es precisamente el que lo tengo declarado acá. Entonces este arbolito viene, entra como parámetro y se actualiza. Entonces, como frecuentemente necesito limpiar y también mostrar, hacer las dos cosas en simultáneo, lo que puedo hacer aquí es crearme una tercera función llamado limpiar y mostrar, y acá invoco limpiar campos y mostrar. Listo. Entonces cada vez que necesite hacer las dos acciones con esta función limpiar mostrar, las cumplo sin ningún problema. Ya, entonces vamos organizando un poco. Entonces esto en realidad no sería invocar métodos CRUD para los botones, sino invocar métodos para la base de datos, porque estoy conectando, eliminando, actualizando la información, pero en el elemento estoy renderizando, digamos, y en caso de que quiera salir de la aplicación, voy a crearme mi función salir de la aplicación. Veamos si no la tenía por acá creada, esta, para ir un poquito organizando. Entonces esto lo voy a pegar acá, salir de la aplicación. Aquí creo una variable llamada valor. ¿Está seguro que desea salir de la aplicación? Si mal no recuerdo, esto también lo tengo acá en mensaje, y es esta, salir. ¿Está seguro que desea salir de la aplicación? Entonces, en lugar de toda esta cadena, mensaje.salir. Listo. Luego acá, si el valor es igual a yes, destruya la ventana, o destruya, claro, el elemento raíz. Bueno, estas dos líneas podría también hacerlo así, comprimirlo y de esta forma destruir la raíz si el valor es igual a yes. Caso contrario, nada. Listo. Ahí está. Luego sí, invocar los métodos CRUD. Invocar los métodos CRUD. Es esto. Guardo los cambios. Vamos un poquito depurando, ¿ya? Conexión con base de datos, ya la tengo aquí. Por lo tanto, esto ya no necesito. Estos mensajes incluso ya los puse en la clase mensaje, por lo que esto ya no necesito.
Veamos, eliminar base de datos. Esto también ya lo tengo en otra capa, por lo tanto ya no necesito. Limpiar campos, ya lo tengo acá arriba, por lo tanto esto tampoco necesito. Listo, simplemente las funciones que estaban duplicadas las borré. Entonces tengo aquí conexión con base de datos, eliminar la base de datos. Y aquí me hace falta invocar a limpiar, mostrar. Después de que elimino, limpie y muestre. Vamos a luego limpiar y mostrar, está bien. Luego limpiar campos, está bien. Luego mostrar, correcto. Luego salir de la aplicación, está bien. Y nos vamos con los métodos CRUD. Entonces veamos, por ejemplo aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir aquí el código de la nueva función crear y luego la de abajo ya puedo borrar. Entonces crear, llamo al gestor, gestor.crear, y aquí le envío como parámetros los valores de las cajas de texto, es decir, de nombre, cargo y salario. Por lo tanto, bueno, esto es muy sencillo. Mi nombre .get, ya, coma, mi cargo .get, coma, mi salario .get. Listo, ahí está. Luego de que creo, tengo que limpiar y mostrar. Limpiar y mostrar. Listo. Ahí está. Para actualizar, básicamente lo mismo. Esto copio, pego por acá. Actualizar, listo, ahí está. Gestor.actualizar. Y aquí la única diferencia es que agrego el ID. Mi id.get. Listo, ahí está. Luego de que actualizo, limpio y muestro. Y de manera similar necesito hacer para borrar. Llamo al gestor, invoco al método borrar y aquí solo necesito el ID, mi id.get. Luego limpiar y mostrar. Listo. ¿Qué más? Necesito buscar. Esta es la nueva funcionalidad. Buscar. Entonces, desde gestor llamo a buscar. Y para buscar necesito enviar el árbol y el nombre. Listo. Luego de que busque, limpiar y mostrar ya no iría en este caso porque este limpiar y mostrar lo que hace es cargar los datos de todos los empleados. Y ahorita yo ya no quiero de todos los empleados, sino solamente de el empleado que esté filtrado por nombre. Entonces el método buscar que está en el gestor ya hace un llenado. Entonces simplemente sobrescribe y este limpiar y mostrar ya no necesito. Entonces tenemos aquí crear, actualizar, borrar y buscar. Y por lo tanto vemos acá. Crear ya no necesito porque ya lo tengo arriba. Mostrar también ya lo tengo, mire, mostrar. Entonces este mostrar también elimino. Esta etiqueta también, este comentario, digamos, ya. Ahí está. Entonces si ve como el código se vuelve mucho más corto y mucho más entendible. Luego necesito una funcionalidad para seleccionar dando clic, o sea, doy clic acá y los valores se cargan en los cuadros de texto que están en la parte superior.
Esta funcionalidad, si mal no recuerdo, está por acá abajo. Es esta. Seleccionar usando clic. Es esta. Entonces esta también lo voy a cortar y lo voy a poner acá después de buscar. ¿Ya? Listo, recuerde que estas, como son funciones, pueden ir arriba o abajo, no hay problema. Podría colocarlas acá al final. Sin embargo, para ir un poco organizando, voy a colocar acá las funciones y abajo la maquetación de la ventana como tal. Entonces aquí veamos, seleccionar usando clic. Esto se maneja mediante un evento. Se setea el árbol. Los nombres de las variables de estas no han cambiado, por lo tanto esto es lo mismo. Este mensaje, ya no hace falta porque tenemos en el gestor, aquí está declarado, aquí está el mensaje, este mensaje, por lo tanto acá ya no necesitamos y podemos quitar esto. Listo, ahora sí, veamos qué más. Entonces tenemos la función seleccionar usando clic o seleccionar presionando un clic, bueno, como usted quiera llamarle. Y aquí lo que hay que cambiar es en esta parte. Cuando colocamos double, quiere decir que se captura el valor con doble clic. Entonces para un solo clic necesitamos la palabra button. Listo, entonces con eso tenemos la misma funcionalidad pero con un clic. Listo, sigamos ahí organizándonos. Entonces acá continuemos, tenemos que ir al desarrollo de la interfaz gráfica. Generamos la raíz, aplicación CRUD con base de datos. Esto le voy a colocar todo en mayúscula para que se diferencie al momento de ejecutar el programa. Listo, aquí está el tamaño, dejamos lo mismo. Lo que podríamos darle es un color de fondo, eso sí, para que esté un poco más elegante el diseño. Entonces para colocar un color de fondo, root.configure y entre paréntesis background igual a, y colocamos el color. Puede ser en inglés o puede ser en hexadecimal. En este caso voy a colocar un celeste, por lo tanto light blue. Luego el tamaño, ancho y alto, voy a dejar lo mismo. Aquí voy a cargar los iconos, más bien dicho voy a definir las variables para los iconos. Entonces esta variable se va a llamar imagen, por ejemplo para buscar, imagen buscar, igual a, y ahí va el path o la ruta. Lo mismo para las otras, por ejemplo para la imagen que voy a utilizar como icono para crear, imagen crear, imagen mostrar, imagen actualizar, y la última se llama imagen eliminar. Listo. Para completar esto sería de esta manera. Entonces utilizamos esta clase fotoimagen. Bueno, esto viene dentro de Tkinter, así que no tendríamos que agregar ninguna otra dependencia porque arriba ya señalamos que vamos a utilizar Tkinter. Por lo tanto aquí tenemos que referenciar correctamente. Entonces desde nuestro archivo ventana ingrese a la carpeta imágenes y aquí está, buscar.png, crear.png, mostrar está acá, actualizar está acá y eliminar está acá. Por lo tanto ya tenemos ahí los iconos. Estas son las variables para las cajas de texto. Les voy a dejar tal y cual como estaba.
control S, guardamos, luego vamos con la tabla. Aquí voy a dejar la misma tabla, pero para hacerle un poquito más elegante voy a agregar aquí una colección, una lista, y a esta lista la voy a llamar cabecera, solo para que esté un poco mejor estructurado. Entonces tengo mi cabecera y aquí tengo ID, nombre del empleado, cargo y salario. Entonces en lugar de colocar el texto así de manera directa, voy a colocar cabecera en la posición 0, luego el siguiente cabecera en la posición 1, luego cabecera en la posición 2 y cabecera en la posición 3. Listo. Con eso incluso el código queda un poco más elegante, más justificado. Aquí estoy referenciando con la función seleccionar usando clic. En cuanto a la posición de los elementos para el árbol, es lo mismo. Y aquí va el primer cambio fundamental. En la antigua versión nosotros teníamos que presionar el botón mostrar, ¿verdad? Es decir, se abría la aplicación y nosotros presionábamos en mostrar y ahí cargaba la lista. Si nosotros queremos que la lista aparezca desplegada cuando se abra el formulario, entonces aquí agreguemos mostrar y eso será suficiente. Listo. Luego veamos qué tenemos aquí. La función actualizar. Para esta ya la tenemos acá arriba. Aquí está. Por lo tanto también esto se va. Sí, aquí está actualizar, por lo tanto ya no hace falta abajo. También tenemos aquí borrar, por lo tanto esto también se va. Listo. Luego vamos a colocar los widgets en la vista. Y esta es la última parte, que prácticamente tendrá lo mismo. Entonces analicemos. Creamos barra de menú. Esto es lo mismo. Aquí los labels. Crear, conectar base de datos. Lo mismo. Eliminar base de datos. Asociada con la función eliminar. Esto es lo mismo. Aquí algo importante. Cuando usted genere un botón, la etiqueta asociada o el valor asociado al parámetro comando es la función, pero sin paréntesis. Por ejemplo, aquí al eliminar estoy invocando la función eliminar base de datos, que es esta función de acá arriba, pero debo colocarla sin paréntesis. Por eso es una muy buena práctica que estos métodos de acá no tengan parámetros para que después no haya problemas. En tal caso, la invocación puede tener parámetros, como aquí por ejemplo el caso de gestor.crear, pero la función principal de la vista debe estar sin parámetros. Veamos entonces aquí eliminar base de datos, está bien. Luego label, salir, y aquí salir aplicación, está bien. Luego label inicio y el menú base, ya está ahí, es lo mismo. Luego resetear campos, esto no hemos modificado. La función limpiar campos está bien. Acerca de este mensaje está en el gestor, entonces gestor.mensaje, ¿ya? Luego acá en ayuda menú, es lo mismo. Entonces hasta aquí no hay ningún problema. Vamos con las etiquetas y cajas de texto. Aquí enlazamos la entrada con la variable. Entonces para el ID, mi ID. Luego tenemos el nombre con la variable mi nombre. Ya. Aquí algo importante, y es que las cajas de texto también tienen un valor de resaltado. Entonces, como recordarás en la parte superior, veamos acá, le estoy dando un color de fondo a la ventana, le estoy dando un color de fondo. Por lo tanto, el color de fondo del texto
también tiene que ir del mismo color, digamos, para que no haya ahí un aspecto visual incómodo. Entonces agregamos aquí. Listo. Veamos encargo. También. En salario. También. Y en dólares. También. Listo. Ya, otra forma de optimizar código es, miren, estas dos líneas podemos optimizar en una sola. Mire, este L2 es todo esto. Por lo tanto, yo podría aquí colocar punto place. De esta manera optimizo. Lo mismo acá. Punto place. Ya, bueno, este cambio no es obligatorio. Si gustas, lo haces. Si no, lo dejas como estaba y funciona de la misma manera. Listo. Listo, vamos a los botones. Entonces, para el botón es exactamente lo mismo. Podríamos aquí simplificar. Ahí está. El botón 1, punto place. Botón 2, acá punto place. Botón 3 y botón 4. Adicionalmente voy a crearme el otro botón, que es el botón para buscar. Por lo tanto, ahí está. Y para seguir este orden le voy a llamar botón 0. Veamos las etiquetas. Entonces este botón sirve para buscar registro. Buscar registro. Y aquí la función es buscar. Aquí la posición va a ser en el lado derecho, pero en la parte superior. Entonces coloquemos la coordenada X en 450, la coordenada Y en 10. Veamos el siguiente. El siguiente es crear registro. Colocamos el comando crear. Y voy a colocar aquí X50Y un poquito más arriba, 85. El siguiente, modificar registro. Aquí llamémosle actualizar registro. Es un nombre más acertado. La función actualizar está bien. Vamos a darle las coordenadas 180 y 85. Subamos un poquito. Ya, mostrar lista. Subamos un poquito. Y eliminar registro. Listo. Guardamos los cambios. Listo. Aquí está la configuración, raíz y este bucle para que la raíz siempre esté, es decir, para que la ventana siempre esté ejecutándose. Guardemos los cambios. Ejecutemos, control V. Y ahí está, mire. Crear registro. Actualizar registro. Mostrar lista. Eliminar registro. Buscar registro. Y adicionalmente tenemos aquí la lista. Como puede observar, la lista apareció sin necesidad de que yo pulse este botón mostrar lista. ¿Ya? Ahora, si gustas, puedes dejarle así, pero en mi caso vamos a ponerle las imágenes en los botones. Adicionalmente podrías configurar los colores para los botones. Por ejemplo, para crear un registro podríamos colocar así: background, por ejemplo, igual a green, que sería verde en este caso. Y para los demás casos, por ejemplo, para la búsqueda, otro color, por ejemplo en inglés, orange, que sería color naranja. Y vamos a colocar esto para actualizar y también para mostrar. Listo, control S, ejecuto y ahí está. Ahora, si tú quieres agregar las imágenes, lo único que tienes que hacer aquí es agregar
el campo imagen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Después del texto, después de la coma, voy a agregar aquí image igual a, o sea, el parámetro es image y luego el nombre de la variable, imagen guión bajo, por ejemplo, buscar, y ahí sería. Listo. Ahora obviamente tengo que ir personalizando porque solo la primera es imagen buscar, la segunda es imagen crear, la otra es imagen actualizar. Para mostrar es la variable imagen mostrar y para eliminar imagen eliminar. Listo. Estas variables que estamos aquí referenciando son las variables que tenemos acá, estas. ¿Listo? Control S, Control V y ahí está. Tenemos ahí nombre, cargo, salario y aquí los respectivos botones. Empecemos con información acerca de este producto. Ya, por ejemplo, aquí algo no está funcionando bien. Mensaje punto acerca. Veamos, el error está en la línea 71 del gestor .py. Entonces aquí lo que falta es invocar from mensaje import asterisco. ¿Listo? Volvamos a ejecutar. ¿Ya? Ayuda, acerca. Ahí está, información. Aplicación CRUD, versión 2.0. Listo. Sigamos probando. A ver, tenemos aquí cualquier información, lo que necesitemos. Y veamos el botón resetear campos. Correcto. Ya resetea. Listo. Veamos acá. Entonces en ayuda ya vimos que funcionan estos dos botones. Vamos a inicio. Eliminemos la base de datos. Eliminar base de datos. Ahí está advertencia. Los datos se perderán definitivamente. ¿Desea continuar? Sí. ¿Listo? No hay datos para mostrar. Correcto. Entonces aquí, si nosotros quisiéramos ingresar algún valor, no podemos crear el registro porque no está creada la base de datos, es decir, no está creada la tabla. Entonces hagamos lo siguiente: creamos y conectamos con la base de datos creada. Entonces deberíamos ya poder ingresar un nuevo registro. Entonces Juan Gómez, cargo gerente, salario 3000, crear. Ahí está. Vamos con otro. Luis Mendoza, cargo programador, salario 1600, crear. Ahí está. Veamos otra. Lorena Albarracín, cargo subgerente, salario 2500, crear. Ahí está. Además, como usted puede observar, cuando nosotros creamos el registro, pues se limpian los campos, es decir, se enceran las cajas de texto. Pongamos otro. Luis Palacios, cargo técnico, salario 800, presionamos en crear y listo. Vamos a verificar ahora el botoncito para actualizar. Entonces tenemos que presionar una sola vez, un solo clic, por ejemplo aquí en Juan Gómez, y miren, con un solo clic ya capturo el valor.
Miren, un solo clic. Entonces está funcionando bien la función seleccionar usando clic. Digamos que aquí no es Juan Gómez, sino Juan Maldonado. Y digamos que no gana 3.000, sino gana 2.800. Actualizar. Y ahí está, mire. Juan Maldonado, 2.800. Y obviamente con el mismo ID. Veamos el cuadrito para buscar. Por ejemplo, yo sé que mi empleado se llama Luis, pero no me acuerdo cuál será el apellido. Presiona en buscar y ahí está, mire. Luis Palacios, Luis Mendoza. Entonces este botón buscar hace una sentencia con el argumento like, siempre y cuando nosotros escribamos aquí algo. Porque si nosotros no escribimos nada y presionamos en buscar, no ha escrito criterio de búsqueda. Y claro, obviamente no detecta nada porque si nada escribo, pues nada obtengo. Voy a mostrar otra vez los datos. Lo mismo para crear. En la versión anterior yo podía crear registros en blanco. En este caso no coloco ni nombre, ni cargo, ni salario. Crear. Por favor, rellene todos los campos. Incluso puedo poner solo el cargo. Pero como no tengo nombre, mire, rellene todos los campos. Entonces, como usted puede ver, ya la aplicación es mucho más eficiente. Ya hemos probado el botón crear, el botón buscar, el botón actualizar, el botón mostrar y nos falta el botón eliminar. Por ejemplo, queremos eliminar a este subgerente. Presionamos en eliminar, pero aquí nos aparece justo este cuadro que nos permite confirmar. Entonces, digamos que estuve equivocándome de registro. ¿Desea realmente eliminar? Presiono en no. Y aquí tenemos un pequeño error. Vamos a revisar. Ocurrió un error al tratar de eliminar el registro. Bueno, este me parece que solo es el mensajito. A ver, presiono en aceptar. Ya. A ver, vamos otra vez. Eliminar. ¿Desea eliminar? Ya. Simplemente es el mensaje. Podríamos acá nosotros en la ventana, más bien dicho en el gestor, vamos acá eliminar y claro, aquí está el error. Entonces aquí lo que podríamos hacer es no poner un error al eliminar, sino más bien un mensaje. Entonces podemos hacer esto. Vamos a acá. Entonces en lugar de error al eliminar, voy a crearme otra variable, mensaje, eliminar. No se eliminó ningún registro. Y luego esta variable la voy a referenciar acá. Entonces esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar todo este código y lo pego. Listo. Y para poder utilizar el error al eliminar, toda esta parte lo voy a inserir dentro de este bloque try y except. Voy a mandar este mensaje. Error al eliminar. Y listo, eso sería todo. Presionamos control A para ver que esté todo bien indentado. Y listo. Vamos otra vez a la ventana. Control V. Ahí está. Entonces veamos. Selecciono un registro. Eliminar. ¿Realmente desea eliminar? ¿No? Listo, no se eliminó ningún registro. Correcto. Ahora, voy a eliminar, por ejemplo, a este señor, Juan Maldonado. Eliminar. ¿Desea eliminar el registro? Presiona en sí. Y listo, ahí está. Entonces, como usted puede ver,
funciona los 4 elementos del CRUD, más este botoncito para buscar, que se lo pidió bastante en los comentarios. Adicionalmente a eso, hemos separado el proyecto, digamos que estaba en un único archivo, se lo ha separado a la arquitectura modelo vista controlador. Obviamente este modelo no es 100% rígido, podría haber una pequeña variación. Otra alternativa, por ejemplo, también es que la conexión no se lo maneje como servicio, sino desde acá. También es otra alternativa. Bueno, el modelo vista controlador tiene muchas variantes. Algunas tienen ventajas con respecto a otras. Sin embargo, el objetivo de esta clase era dividir el contenido de este archivo en una arquitectura más distribuida para que sea más entendible y para que sea más manejable. Entonces vamos a terminar el video hasta aquí. Si te pareció interesante, si te sirvió, por favor comparte. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas a seguir realizando más videos de tópicos informáticos. El código de este proyecto lo voy a dejar subido a GitHub y en la descripción del video va a estar el enlace. Además de eso, si tienes dudas, inquietudes, sugerencias, puedes dejarlos en la caja de comentarios. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video.